con la consulta de nuestros compañeros. Estábamos analizando básicamente la idea de un proyecto donde veíamos que había varias etapas del proyecto y esas etapas eran primero la idea, ¿cierto? Y a partir de esa idea surgían la detección de necesidades que se podían satisfacer. Luego de la idea venía la etapa de preinversión, que tenía tres subetapas, que eran el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Posteriormente venía la etapa de inversión, que es donde ya se mete la plata al bolsillo del inversionista y gasta la plata, digamos, en las inversiones. Y la última etapa que tiene que ver con la operación, que es ya la puesta en marcha del proyecto. También habíamos alcanzado a analizar que dentro de las tres subetapas del perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿qué era lo que cambiaba? Dijimos que habían tres etapas, ¿no es cierto?, dentro de un proyecto, que eran el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Está escrito ahí, pero no dice cuál es la diferencia. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué buscamos en cada una de ellas? Buscamos montos, ¿pero de qué? Inversión, ingresos, costos y gastos. Y a partir de ahí, con esos datos, esa diapo no todavía no ha pasado. ¿no había pasado? Quedamos hasta la etapa de proyecto de inversión y después hice la formulación. Formulación y evaluación. O sea, hasta ahí. Ah, excelente, gracias. Volvamos otra vez. Para eso sirve la introducción al inicio de la clase. También me sirve como quedarme bien. Hasta ahí estamos claros. ¿Ya? Hay cuatro etapas de un proyecto. Uno surge de la idea, ¿no es cierto? La idea, ¿de dónde surge siempre? De las necesidades que fuimos capaces de detectar. ¿Ya? Una vez que hemos rescatado la idea, entramos a la etapa de preinversión. ¿Qué significa preinversión? Antes de que el inversionista meta la mano al bolsillo y compre la maquinaria, los equipos, contrate y haga todo lo que tiene que gastar. Y esa etapa de preinversión tiene tres subfases, que son el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. En ella buscamos entonces montos, cantidades de dinero. ¿Ya? Esto es plata, expresado siempre en dinero. Dinero de inversiones, de ingresos, de gastos y costos, y con eso calculamos la rentabilidad. Les puedo mostrar en detalle de algunas de estas cosas. Creo que la inversión es la compra de bienes sin el ánimo de venderlos. Eso es lo que vamos a entender por inversión. Los contadores le van a decir que eso se llama activo fijo. Yo compré algo sin el ánimo de venderlo porque lo necesito para poder trabajar. Por ejemplo, aquí en esta sala hay cosas que son inversión. Lo compró ir acá porque lo necesita para trabajarlo. Por ejemplo, los bancos, las sillas, los computadores, el data, los vehículos. Los compró porque los necesita para poder ejecutar la operación diaria, pero no los compró con el ánimo de vender. Cada vez que compremos algo en esas condiciones, estamos hablando de que es inversión. Y esto es importante porque más adelante, cuando evaluemos proyectos, vamos a tener que diferenciar lo que es inversión de lo que es gasto, de lo que es ingreso. Eso es importante tener claro. Ahora, esa inversión es una inversión en activo fijo. Y luego puede haber inversión en capital de trabajo.
Y el capital de trabajo es la cantidad de dinero necesaria para que la empresa pueda operar. Es decir, lo que necesita para pagar sueldo, pagar arriendo, comprar materias primas, comprar productos para la venta, todo lo que necesite para poder operar en plata es lo que denominamos capital de trabajo. Y vamos a entender por gastos las salidas de plata. Por ahora veamos los gastos y costos como lo mismo. Son salidas de plata de la empresa. Profe, ¿qué dice ahí? Inversión de capital de trabajo. T es una T con una... Para los técnicos sería T tiempo alguno, pero acá hay trabajo. Entonces, necesitamos identificar cuánto se va a invertir en el proyecto, cuántos son los gastos que va a generar el proyecto y cuántos son los ingresos que va a generar el proyecto. Todo ello siempre expresado en dinero. ¿Estamos claros hasta ahí? Vale. Creo que ya les publiqué este PPT en la plataforma, si no se lo subo. No lo publicamos. Dame un segundo. Volvamos entonces. Decíamos que teníamos que ser capaces en las tres fases, perfil, prefactibilidad y factibilidad, de identificar los montos de inversión, de ingreso, de costo y gasto, para que con esos datos seamos capaces de calcular la rentabilidad del proyecto. ¿Qué cambia si en todas las fases vamos a averiguar lo mismo? Cambian las fuentes de información, de dónde saco los datos. En la fase de perfil se habla de información de uso común. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Le pregunto a alguien que sepa. Busco una persona que conozca el negocio y le pregunto cuáles son las características, cuánto se requiere invertir, cuántos son los ingresos. Supongamos que quiero, no sé, poner un taxi. Lo mismo el ejemplo del taxi. Si yo quiero poner un taxi, le pregunto a algún taxista que he experimentado, oye, ¿cuánto cuesta el taxi? ¿Cuánto vale la patente? ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer? ¿Cuánto gastas en combustible en el día, en la semana, en el mes? No sé. ¿Cuántos pasajeros puedes transportar? Por lo tanto, para calcular los ingresos. ¿Cada cuánto tiempo son las mantenciones? Y todos los datos respecto de inversiones, gastos e ingresos, se los pregunto a esa persona. Y con esos datos, calculo la rentabilidad a través de métodos como el BAN, el TIR y el periodo de retorno de la inversión. Tres herramientas. Me imagino que la habrán visto en alguna asignatura de finanzas, si no, la vamos a ver acá más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El proyecto puede que me dé rentable o no. Si me da rentable, yo digo, mira, parece que la idea es interesante, la sigo analizando y paso a la prefactibilidad. Si no me da rentable, yo perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? No sigo averiguando. Le he preguntado a 2 o 3 personas, considero más o menos la cifra, por lo tanto descarto la idea del proyecto de inmediato. Supongamos que nos dé rentable, va a seguir avanzando en la clase. Prefactibilidad. En la prefactibilidad lo que hago es buscar información secundaria. ¿Qué es lo que es información secundaria? Es aquella que ya está publicada en alguna parte. Y busco algún estudio de alguna universidad, una ONG, algunas tesis por ahí que puedan haber de alguien que se le haya ocurrido estudiar el tema, y en función de eso, con esos antecedentes, nuevamente calculo la inversión, los ingresos, los costos y genero el cálculo del banking y periodo de retorno de la inversión. Es decir, básicamente es la misma información, lo que cambian son las fuentes. Si cambian las fuentes, debiera cambiar la cifra. ¿Qué dice el profesor después de la fecha secundaria? ¿No? Publicada. Entonces me metí a internet, busqué material, vi quienes tenían publicado alguna cosa sobre cómo funciona el negocio de los taxis, probablemente, a lo mejor, no en Arica,
pero en Santiago o en alguna ciudad de por acá de Sudamérica que tenga características más o menos parecidas, y busco información que sea más o menos cercana a lo que necesito. Hago el cálculo nuevamente, va a adquirir periodo de recuperación de la inversión y, supongamos que me dio positivo, paso a la factibilidad. Y para variar, voy a buscar la misma información. Profe, Dime, en caso de que saliera negativo, yo hasta ahí no sigo avanzando. Ahora, puedo seguir avanzando, pero lo más probable es que si este trabajo está bien hecho, la factibilidad también me va a dar negativa. Así que, pero nada te impide seguir avanzando. No es recomendable. Pero si tú quieres tu tiempo y tu plata, el inversionista no te va. Cuando paso a la factibilidad, lo que yo busco, nuevamente la misma información, inversión, ingresos, gastos, pero ahora genero información primaria. Esto significa que la construyo, la busco, la creo para mi proyecto específico. Crea. En términos prácticos, voy, cotizo cuánto vale un taxi. Que me entreguen una cotización, un documento, mire, el taxi, por los requerimientos que usted tiene, vale tanto, ahí está la cotización. Voy a la municipalidad que me entregue, ¿no es cierto?, cuánto cuesta la patente, qué tengo que hacer para conseguirla. Hago un estudio de mercado para saber cuántas personas puedo transportar. Analizo la evolución de los costos de los combustibles para ver cuánto pueden ser los costos de combustible, ¿no es cierto?, de acuerdo al requerimiento que me dice el folleto del auto y todas las cotizaciones que me hicieron. Aquí construyo la información ex profeso para el proyecto, con los datos que yo voy a utilizar en mi proyecto. Y ahora, si acá me da nuevamente positivo, si me da, calculo el BAN, el TIR y el periodo de retorno de la inversión, si me da positivo, ya le puedo decir al inversionista, ¿sabe qué? Compre el auto, haga un paso a la parte de inversión, que es meter la mano al bolsillo y comprarse las cosas. Y una vez que se lo ha comprado, le digo ya, ahora taxé. Dele no, ponga en operación el proyecto. ¿Se entiende la idea, no? Es decir, son tres instancias distintas, cada una con un grado de complejidad mayor que la anterior y cada una con mayor nivel de precisión respecto de los datos. Los datos que me dan acá, me debieran dar acá respecto de ingresos, inversión y costos, debieran ser muy generales. Los que me van a dar acá, como son estudios ya realizados, deberían tener un mayor grado de detalles y más cercano a la realidad. Y los que me debieran dar acá, en la factibilidad, deberían ser los datos más cercanos a lo que va a ser la realidad de mi proyecto si es que llega a implementarse. Y los que me van a definir si es que es rentable o no. Porque si se recuerdan, el BAN, para que sea rentable, debería ser mayor que 0. ¿Ya? Si los BAN son mayor que 0, yo sugiero entonces aceptar el proyecto. Si es menor que 0, rechazarlo. Financieramente no es rentable. Y si es igual a 0, se habla de indiferencia. Ahora, no conozco a nadie, por lo menos ningún inversionista, que haya aprobado un proyecto que tenga un BAN muy cercano a 0. Porque hay un tema de riesgo por ahí. ¿Y qué pasa si se corre alguna cosita a poca, digamos, y se te va negativo inmediatamente? Generalmente el BAN son bastante mayores que 0, para que se tome la decisión de hacer el proyecto. Pero teóricamente el BAN igual a 0 es indiferente. Está lo mismo hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Voy a mostrar un poquito en finanza, resumen de finanza. Solamente lo que es la fórmula del BAN. El BAN es igual de ese monstruito, ¿no? Ustedes no me creo que ustedes hicieron finanzas conmigo. Al resto le creo, pero
Que hicieron con el puro Excel. ¿Cómo lo sabe? Buenísimo, ¿Cómo interpreto esto? Supongamos que el BAN, supongamos que le dimos un 13% de rentabilidad, nos da calculamos el BAN y nos dio $5.000 de BAN. ¿Cómo lo interpreto? Además de decir que es positivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto recomendaríamos hacer el proyecto con esa cifra. Pero ¿qué me entrega? ¿Qué me dicen esos 5.000? Me está diciendo, eso que está ahí el I0 es la inversión inicial. El F sub I es el flujo del periodo. Es decir, básicamente ingreso menos gasto. Ese es el flujo. Todas las salvedades que poner ahí. R es la tasa de rentabilidad exigida por el accionista. Que puede ser la tasa de costo capital, hay varios, pero en general es la tasa exigida por el accionista. Y N es el periodo. ¿Qué me dice que el BAN sea 5.000? Y voy a tratar de explicarlo por qué es indiferente con valor cero. Cuando me dice que el BAN es 5.000, lo que me está diciendo es que el proyecto genera ingresos suficientes para pagar la inversión inicial, cubrir los costos de operación, que están por ahí escondidos, ¿no es cierto?, en los flujos. Acuérdense que los costos de operación son los ingresos menos los costos, o sea, cubre los costos de operación, paga la rentabilidad del accionista, que es el R, lo que quiere que le paguen al accionista. Y además me sobran 5 luquitas más. Esa es la manera de interpretarlo. Por eso es que cuando es igual a 0, se dice que es indiferente, que al inversionista le debería dar lo mismo. ¿Por qué? Porque su rentabilidad está asegurada acá. En el momento en que me dio positivo, es porque el proyecto está pagando la rentabilidad que él exigía, o ella. ¿Ya? Y además de eso, me da los 5.000. Entonces se supone que si el inversionista recibe la rentabilidad que esperaba, él es indiferente si le da un BAN igual a 0, porque ya su rentabilidad debería estar asegurada. Esa es la manera de interpretar el BAN. ¿Dudas? ¿Qué significa el número 6? ¿Perdón? Ingreso menos gasto. Es una G. Fea, pero es una G. O ingreso menos costos, si quieres que se hace. O para todos los gustos. Acuérdate que el flujo de caja son los ingresos menos los gastos. Flujo del periodo. Entonces, sabido eso, y resumiendo un poco lo que hemos hablado, dentro de cualquier proyecto tenemos dos grandes etapas. Uno, la formulación y la preparación. En esa etapa recopilamos o creamos información, dependiendo de la subfase en la que estemos. Y la sistematizamos en términos monetarios, o sea, le ponemos un número. Decimos tanto el monto de la inversión, tanto el monto del ingreso, tanto el monto de los gastos. Eso significa sistematizarla en términos monetarios. Y luego pasamos a la parte de evaluación del proyecto. Y cuando lo evaluamos, medimos la rentabilidad del proyecto, el BAN, el TIR y el periodo de recuperación. Pero además hacemos un análisis de las variables cualitativas. Por ejemplo, en ese negocio del taxi que estamos haciendo, pueden haber variables cualitativas, que podrían ser las horas de trabajo que tendría que hacer el taxista, o el cansancio que se le puede generar por las horas que tendría que trabajar, eso sería más cualitativo, o las restricciones legales que puede tener para la tenencia del taxi, la antigüedad en términos de años, que tiene que comprar un auto que tenga, me parece que los nuevos no tienen que tener más de 4 años de antigüedad, no me acuerdo exactamente, pero es una variable que es cualitativa, que te está diciendo el Estado: si no cumples con esto, no tienes la patente. No tiene que ver con los números, no tiene que ver con la plata, tiene que ver con algún requisito que hay que cumplir. Entonces, ese es el análisis de las variables cualitativas. Y luego, lo último, es la sensibilización del proyecto. Eso lo voy a explicar ahora. ¿Vamos a borrar acá?
Le pillo cómo están los... Es que le bajo el volumen completo. Los otros símbolos, los mensajes suenan igual. Supongamos que tenemos un proyecto con los siguientes datos. Hay una inversión de $5.000, hay un precio de venta de unidad del producto de $10, hay un costo fijo de $50.000 al mes y hay un costo variable unitario de $3 por unidad. Esos son los datos con los que se evaluó el proyecto. Y supongamos que dio un BAN de 1.500. Son los datos iniciales. Ya, este proyecto es rentable, ¿no es cierto? Deberíamos empezar a hacerlo bajo el criterio netamente financiero. Entonces, cuando yo digo que vamos a hacer un análisis de sensibilidad del proyecto, lo que estoy diciendo es que vamos a modificar algunas de estas variables, de una por una, e ir viendo en qué momento el BAN se me hace cero. Entonces, me explico. Supongamos que el precio está en 10. Supongamos que un concepto de economía. Ceteris paribus. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero en economía se habla del concepto de ceteris paribus, que es muy sencillo. Lo que dicen estos tipos es que yo tengo todas estas variables, todas pueden cambiar, por eso son variables, ¿ya? Incluso los costos fijos. Si yo quiero saber cuánto me repercute una variable en el BAN, yo tengo que ir variando de una sola. Porque si yo varío dos, varío por ejemplo el precio y varío el costo variable unitario, nunca voy a saber cuál de las dos fue la que me hizo llegar con un BAN negativo. Por lo tanto, tengo que modificar una y mantener las demás constantes. Eso significa ceteris paribus. Varío una sola y el resto permanece constante. Entonces yo digo, vamos a hacer un análisis de sensibilidad al precio ceteris paribus. Lo que estoy diciendo es que lo único que vamos a modificar de los datos originales es el precio. Supongamos que yo digo ahora, a ver, vamos a bajar el precio a $7. Y con $7 el precio de venta me da un BAN igual a 0. ¿Cuánto bajó el precio? Bajó un 30%. Entonces yo digo que la sensibilidad a la baja del precio del proyecto es de un 30%. ¿De qué me sirve eso? Que a partir de eso yo puedo estimar o suponer qué tan probable es que el precio baje un 30%. El mercado, digamos, me castiga el precio un 30%. Si yo creo que es altamente probable, quiere decir que este proyecto es más riesgoso. Si yo digo, no, ¿sabes qué? En realidad, esta cuestión, no hay re pocas probabilidades de que baje, lo más probable es que el precio suba. Bueno, entonces no es una variable clave, ¿ya? Y no es sensible al precio del proyecto, a la baja del precio. Al revés. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? ¿No? Ya, a ver. Vamos a explicar sin nombre. Lo que yo tengo que tratar de hacer es ver en qué momento el proyecto se me va a cero o a negativo, modificando algunas de las variables que usé para el cálculo. En este ejemplo utilicé inversión, precio, costo fijo y costo variable. Podrían haber sido otras, ¿ya? Pero yo definí en algún momento cuando hice mi proyecto que estas eran las variables más relevantes. Eso lo define cada uno cuando hace un proyecto. Y empiezo a ver, con estos datos originales, el BAN me dio 1.500, es positivo. Entonces yo ahora empiezo a cambiar de una por una las variables. Y voy a cambiar primero el precio, voy a probar qué pasa
cuando el precio disminuye. Todo lo demás no cambia. La inversión sigue siendo 5.000, los costos fijos siguen siendo 50.000 y el costo variable unitario sigue siendo 3.000. Y calculo el banco con la fórmula que les expliqué. En meterlo a la computadora, ¿no es cierto? Y que me calcule el banco. Resulta que cuando llegó a 7 pesos, el banco fue 0 o negativo. Supongamos, a 8 pesos todavía me da 500. Sigue, todavía aguanta más baja el precio. Lo bajé a 7, llegué a 0. Hasta ahí no puedo llegar, pero si lo bajo más, va a ser negativo. Entonces yo puedo decir, mira, el precio puede bajar hasta 7 pesos, 7 dólares por unidad, antes de que el proyecto se me haga negativo. Entonces, ¿cuánto bajó? De 10 a 7, bajó un 30%. Y digo, el precio el proyecto es sensible a una baja del precio del 30% como máximo. Si baja más del 30%, entonces me va a decir negativo. ¿Se entiende mejor ahora, no? ¿O no? Después lo vamos a ver con ejercicio, ahora estoy explicando los conceptos. Vamos a ver cuando entremos a la evaluación de proyectos. Profe, ¿pueden variar, o sea, pueden bajar dos variables? Pueden, pero no me sirve para el análisis. Entonces lo que yo tengo que hacer es irla variando de a uno. Supongamos No, ahora totalmente de acuerdo. O de a uno va a poder ser más exacto, pero no sé si bajó 7 y baja, no sé, por el costo fijo, Ok, ¿subirá el precio? Suponte que haces la baja con los dos. No vas a saber cuál de las dos es el que influye más en la baja, en la pérdida del banco, el proyecto negativo. Entonces, ahí lo analizaste respecto del precio. Pues vamos a hacerlo. Mira, el proyecto es sensible a un 30% de baja en el precio del producto. Veo los costos, volvemos a foja cero. Ahora son de nuevo la inversión de 5.000, de nuevo el precio de 10, los costos fijos y ahora voy a hacer qué. Ahora voy a modificar los costos variables. A eso me refería, profe, mantener en 7 como lo había bajado. No se Porque puede. ya está negativo. Pues Ya te llegó a cero. No se podría. Por lo tanto, si tú se puede, pero lo vas a subir a 3,1 y te va a dar negativo. Porque estás forzando más todavía el proyecto. Entonces, ahora, con los precios anteriores, vamos a analizar la sensibilidad del proyecto al costo variable unitario, ceteris paribus. Todo lo demás, y empezamos a subir el costo. Porque el costo obviamente nos complica si sube, no si baja. 3,5, 3,6, 3,7. Suponte que por ahí en 4 el BAN se me hace negativo. Por lo tanto, cuando el costo unitario sube de 4 dólares, el proyecto se me hace negativo. O sea, es sensible a $1, o habría que sacar porcentaje de 3 a 4, 25%. Debería ser sensible a un alza del 25% en los costos variables. Eso generalmente sale el porcentaje. Entonces voy haciendo para cada una de las variables qué tan sensible es el precio. Y me puedo encontrar con algunas variables que son re complicadas. En el caso del taxi, ¿cuál será la variable más compleja, el costo más relevante? La patente. La patente como costo fijo y como costo operativo, combustible. ¿Ya? Entonces, probablemente ese proyecto sea altamente sensible al aumento del costo de los combustibles. Si el combustible me sube en un año un 20%, es probable que ese proyecto se me haga negativo. Ustedes me podrán decir, sí, pero es que lo más probable es que si sube el costo de la gasolina, el precio del pasaje también suba. Por algo estamos haciendo el análisis ceteris paribus. Lo demás permanece constante. Ahora, ¿podría hacerlo de otra manera? ¿Podría subir el precio también? Sí, pero ya es más complejo. ¿Ya? Y nunca vas a saber cuál de las variables es las que realmente inciden. Por eso, cuando hacemos un análisis de sensibilidad, elegimos cuáles son las variables clave del proyecto, las que están en el flujo de caja, y las hacemos variar de una. Puede ser una variable clave, 2, 3 o todas si quieres. Hay software que te hacen eso. Son software algunos bien complejos de manejar, pero en general entregan bastante buenas aproximaciones del cálculo del proyecto. Y si no, a punta de Excel. También funciona. Resumiendo entonces y preparándolo un poco para lo que viene, todo proyecto tiene una etapa de formulación y preparación en la cual están la obtención y creación de información y la construcción de los flujos de caja. Cuando llegamos a decir, esta es la plata que va a entrar y la plata que va a salir en todos los periodos posteriores, lo que estamos haciendo es el flujo de caja. Y tiene una etapa de evaluación, que es donde evaluamos la rentabilidad, el análisis cuantitativo y la sensibilización.
lo que hemos visto hasta ahora en materia es lo que está de ahí para arriba, las dos primeras líneas. Y lo que viene ahora son las otras líneas que tienen que ver con el análisis de las viabilidades, qué tan posible es de llevar a cabo el proyecto. ¿Estamos? Básicamente en todo proyecto vamos a analizar 6 grandes viabilidades. ¿Vuelvo? Acuérdense que eso está publicado. Ah, no era la única. Poco tecnológico. Yo estaría con el computador o habría bajado ese archivo y estaría escribiéndolo ahí mismo como está editable, estaría llenándolo ahí de observaciones de ustedes. Con todas las cabezas que estaban en el profe las pongo ahí en el computador. ¿Ahora sí? Bueno. Bien, para que un proyecto sea viable, tiene que cumplir, ¿qué es lo que es la viabilidad? La posibilidad de llevarse a cabo. Eso es que sea viable. Tiene que cumplir 6 grandes viabilidades. La primera es la viabilidad comercial. Eso significa simplemente que haya gente interesada en comprar. Tengo una idea que se transformó, que estoy evaluando para hacer un proyecto y tengo que ver cuántas personas hay interesadas en poder comprar o pagar por la idea que estoy teniendo como proyecto. Y eso tiene que ver con la aceptación del producto en el mercado, como dice ahí. Pero es definir cuánto se puede vender o cuántas unidades se pueden vender. Secundariamente, pero no menos importante, ¿a quién se lo puedo vender? Eso es lo que me permite determinar la demanda del proyecto. Y eso es importante porque si bien me da la línea de ingresos, la primera línea del flujo de caja, que son los ingresos. Y les recuerdo que el ingreso siempre es precio por cantidad. Por tanto, si yo logro saber cuántas unidades puedo vender y qué precio puedo cobrar por ello, lo que estoy haciendo es la línea de ingresos del flujo de caja del proyecto. Si yo me equivoco en determinar la demanda, todo lo que haga de ahí para adelante va a estar equivocado. Supongamos, yo digo que tengo una demanda de 50.000 unidades al mes. Hice un estudio de mercado y dije, ya, este producto yo puedo llegar a vender 50.000 unidades al mes. ¿Qué decisiones tomo yo con ese resultado? Voy a construir, supongamos que lo tengo que fabricar, voy a construir una planta que me permita en el óptimo, o sea, donde se tengan los mayores niveles de eficiencia, fabricar 50.000 unidades mensuales. Voy a contratar personal para administrar y producir estas 50.000 unidades mensuales. Voy a construir edificios o oficinas. Voy a determinar la cantidad de personal. Voy a determinar todo lo que necesito para 50.000 unidades mensuales. Y resulta que me equivoqué y la demanda fue 10.000. Un buen chileno acachado. Invertí de más. Produje de más, voy a tener una tremenda capacidad ociosa, voy a tener que despedir personal porque no me da para nada. Ese es por el lado de quedarse todo. Me quedé mal y me fui para el otro lado. Resulta que la demanda fueron 300.000 unidades mensuales y no 50.000. Y yo ahora, claro, voy a estar produciendo a máxima capacidad, a lo mejor voy a estar ganando plata, pero voy a estar perdiendo de ganar algo importante. Voy a estar generando espacio para la competencia, se me van a meter otros. Porque la demanda es 300.000, yo estoy vendiendo 50. Va a venir una empresa más grande y va a producir una planta a 250 y me va a comer toda la demanda. Entonces, porque además
las plantas de producción, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? O los procesos en general, los costos de esas plantas tienen una curva en U. Generalmente es el costo medio, esto es la cantidad y esto es el costo. Hay una cantidad en que el costo de producción es mínimo, es óptimo. Si yo me salgo de esa cantidad y decíamos, si esta cantidad aquí estaba en los 50.000, no es solo que yo vaya a perder de dinero, sino que cuando yo produzco menos, mi costo unitario va a ser mayor, porque no estoy en el óptimo de la planta. Si yo esfuerzo, si la demanda es más, y tengo que producir por acá, supongamos 75.000 unidades, mi costo unitario va a ser acá y va a ser muy caro, puedo quedar incluso fuera de precio. ¿Por qué? Porque el tamaño de la planta no está adecuado a la demanda que yo tengo, sino que la demanda que estimé que fueron 50.000, resulta que fueron 75.000 o fueron 30.000. Entonces, este rango es importante y eso lo defino acá, en este primer punto. Cuando yo determino la viabilidad comercial del proyecto. Entonces, si me equivoco ahí, comeré con todo el resto del proyecto. Todo está mal. ¿Se entiende la idea o no? Asumamos que nos fue bien. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula? Ingresos igual a precio por cantidad. B por Q. Lo segundo que hay que averiguar es la viabilidad técnica. Ya sabemos que hay demanda. Hay un grupo importante, se justifica por la cantidad que se puede vender, el segmento personal que le podemos comprar es interesante. Dale, pasamos a la viabilidad comercial. Tenemos la posibilidad de tener acceso a la tecnología que me permite desarrollar el proyecto. Si la respuesta es sí, un estudio técnico un poco más complejo, ¿no? Pero básicamente es averiguar si es que tenemos acceso a esta tecnología. De repente nos encontramos con que queremos fabricar un computador, ¿ya? Lo queremos hacer re bonito y queremos que tenga una cierta potencia, una cierta velocidad de proceso. Oye, no existe el chip que tenga esa velocidad de proceso todavía, no lo han inventado. Lo veremos, no puedo hacer un proyecto. Porque esa variable que estoy considerando como importante no está, y una cuestión tecnológica, acceso a tecnología. O si existe, no lo puedo comprar. El más rápido, supongamos que lo hizo Apple, y lo hace solo con su computador, no se lo vende a nadie. Compraremos. Está la tecnología, pero no tengo acceso a ella. Entonces, aquí se trata de averiguar si es que técnicamente lo puedo desarrollar. O sea, puede ser interesante desarrollar una maquinita que te prediga los temblores y el equipo lo va a tener con 5 minutos de anticipación. Y que cueste unos 20 lucas. Yo la compro. Andaría para al lado. Probablemente se va a hacer una aplicación que tenemos en el celular hoy día. ¿Pero existe la tecnología para hacerlo? Hoy día, no. Por lo tanto, técnicamente el proyecto no es viable. Pasemos a la viabilidad técnica. Hay que estudiar los aspectos legales del proyecto. Podemos cumplir con toda la tecnología, con toda la legislación vigente. Cuando hablamos de legislación vigente, estoy hablando de la legislación tributaria, los impuestos que paga, la legislación laboral y la legislación industrial. De repente hay algunos negocios que tienen condiciones o leyes diferentes. Legislación tributaria, laboral e industrial. Si yo no domino las leyes o los impuestos que afectan a cierto producto, al producto que yo voy a vender, me puedo equivocar, pero enormemente. Puedo pegarme un viaje a Escocia y decir, oh, que está barato el whisky acá. Y decir, a ver, ¿cuánto vale? Vamos a inventar un precio y una cifra para que no vean después que... Supongamos que ese whisky está a $10. Maldito. Pero debe ser de lo bueno, porque está en Escocia. Y yo digo,
Oye, ese mismo whisky, asumamos como ejemplo, ese mismo whisky acá en Chile, no en Tacna, aquí en Chile, lo compro o vale $18. La pava. Me compro un container de whisky, lo compro en 10, lo vendo en 18. Meto la plata al bolsillo y me traigo un container de whisky. Y resulta que cuando llego acá me encuentro con que, así, primero usted tiene que sumarle Flete, el flete impuestos. y los seguros, ¿ya? Y ya me quedó en 15. Pero además, te cuento una noticia, el whisky paga un impuesto específico. Paga el IVA más el ILA, impuesto a la ley de alcohol. El IVA ustedes saben que es un 19% y el ILA, adivinen cuánto es. Un 50% en el caso de los whisky. No conozco la legislación que afecta a mi producto y me acaba de mandar un condoro del porte un buque. Esto es régimen general Chile. Tacna es una franca. Tacna paga 6% sobre ese mismo valor, sobre la legalidad en sí. Esa es la diferencia, por eso la diferencia en los precios de los tragos. Simplemente impuestos. Ahora, ¿por qué Chile tiene estos impuestos? Porque le interesa desincentivar el consumo de alcohol. No lo ha logrado. No lo logra. Con el tabaco pasa lo mismo. El tabaco, ojo a las teorías económicas, dicen que los impuestos muy altos lo que hacen es fomentar la evasión. O sea, este impuesto, no te quema duda que fomenta el contrabando. Porque es rentable. Si el que paga todos los impuestos lo tiene que salir vendiendo a 25 y yo lo puedo vender a 15 y gano plata, estoy fomentando el contrabando. Con los cigarros, que tiene una tremenda cantidad de impuestos. ¿Ya? La diferencia entre un paquete de cigarrillo con todos sus impuestos, que está no sé cuánto estará, estamos en 5 lucas, ¿ya? Contra uno que viene de contrabando 2.500, la diferencia es puro impuesto, siendo la misma marca. Ojo, estoy hablando de que de repente esos raspabuches entonces, si yo desconozco la legislación vigente, voy a cometer errores. O digo ya, yo voy a contratar 5 trabajadores y les pongo una jornada que excede las 40 horas, bueno, 44 horas semanales. Normal, no está cumpliendo mis requisitos tributarios. O me encuentro de repente con que para ese proyecto que yo estoy haciendo se me exige un estudio de impacto ambiental. No tenía idea. Resulta que el estudio de impacto ambiental vale lo mismo que vale la inversión de todo el proyecto, es carito. Entonces, conocer la legislación vigente es fundamental. Cuarto punto, la viabilidad de gestión. Eso significa analizar si tengo la posibilidad de administrar el proyecto. Alguien dirá, no es fácil, depende del proyecto. De repente te encuentras con que hay proyectos que requieren de personal especializado, que no lo tienes al alcance, o es muy caro. Y a ese nivel especializado, quiero poner una farmacia, o el negocio de la farmacia, por algo hay tanta en este país. Perdón. Resulta que para poder tenerla, tengo que contratar un químico farmacéutico. Si no lo sabía, cooperé, porque no lo tenía considerado en mis costos. Ahora, ¿es alcanzable? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero te puede dar vuelta, digamos, o cambiarte el proceso administrativo. Entonces, chuta, no tengo acceso de personal, no lo puedo encontrar, el proyecto no lo puedo administrar adecuadamente. O está, no, estoy hablando solamente de la posibilidad de manejar el negocio, no de la parte legal. O mi proyecto está en una zona por ahí perdida en la sierra, digamos, y no encuentro personal para trabajar. No hay gente que quiera ir, ¿cómo lo manejo?
¿Te das cuenta? O sea, tengo que ver la posibilidad de que eso exista. El quinto punto habla ahí del impacto ambiental. Esas son todas las consideraciones respecto al medio ambiente. ¿Qué me exige mi proyecto respecto del medio ambiente? A lo mejor nada. A lo mejor me exige una declaración de impacto ambiental, que es una especie de declaración jurada, bastante sencilla, no es tan cara. O a lo mejor me exige un estudio de impacto ambiental, que es bastante más caro, completo y largo. Realmente un estudio de impacto ambiental me puede demorar fácil un año en hacer, o más. Y me puede costar varios miles de dólares. Una declaración de impacto ambiental a lo mejor cuesta menos. Entonces, tengo que determinar y que además cumpla con los requisitos. Porque hacer cumplir los requisitos, suponte, te puede obligar a tener que hacer inversiones. Purificadores de agua, purificadores de oxígeno, que significa invertir adicional en algo que no lo tenías considerado inicialmente. Una vez que tengo todos esos datos, los 5 viabilidades, recién analizo la viabilidad financiera o económica. ¿Por qué al último? Porque cada uno de los estudios previos me mete costos al proyecto o me modifica ingresos. Y mientras yo no tenga esos datos, no voy a tener todos los costos y todos los ingresos que necesito evaluar. Por tanto, lo último que hago es la evaluación económica y financiera con todos los datos ya del proyecto. Recién ahí voy a poder definir cuánto necesito de inversión, cuánto van a ser mi gasto y cuánto van a ser mi ingreso. Ahora, lo que dice aquí destacado, cualquiera de ellos que resulte negativo, automáticamente el proyecto se me va a hacer. No hay que hacer. Pero ¿estamos? ¿Entiende? ¿Alguna duda? Hablan poco ustedes, preguntan poco y generan dos cosas. Una buena y una mala con el chiste. La mala es que les paso materia como loco. La buena es que casi siempre, como no nos gusta atrasarlo, terminamos como 10 o 15 minutos antes. Esos 10 o 15 minutos que estaban pensados como para discutir, que alguien me porfiara, me hiciera alguna pregunta que me hiciera dejar así medio perdido, son las que te hacen pensar. Así que la invitación es a que pregunten. ¿A qué hora hay curso? Para cualquier proyecto debe cumplir con la Cualquier proyecto tiene que cumplir todo. Hay algunos que son más complejos de lograr. ¿Ya? Hay algunos que, o más fáciles. Por ejemplo, en el 90% de los proyectos, la viabilidad de gestión se da por entendida que no es difícil de administrar. Porque si no hay, por ejemplo, un proyecto que perjudique ¿El ambiente? impacto ambiental. No lo necesito. Pero me va a pedir probablemente, dentro de la información que tengo que recopilar, tiene que estar aquella que me diga que ese proyecto no requiere ninguna observación respecto al medio ambiente. La tengo que pensarla, no se me puede pasar. Tiene que estar ahí, o sea, por último, como observación, ya, medioambiental, el proyecto no requiere medidas medioambientales. Listo, estamos claros. No puede ser que eliminemos eso y nos hagamos los locos, ¿cierto? Y saquemos la parte medioambiental. Tiene que estar el resultado del análisis. ¿Algo más? ¿Alguien llegó después de la lista? Vamos a la lista de nuevo. Voy a nombrar solo a los que no estaban al inicio.